mancilla la experiencia como hermano después de haber pasado por toda la formación. Entonces estos chicos les consiguen trabajo en alguna fábrica y eso, pero ya por parte del gobierno. Desde luego el juniorado, pues nos dedicábamos al estudio, teníamos muchos deportes. Y entonces, pues a partir de eso, pues como dijimos, se necesita alumnos también que vengan de fuera. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y empezaré diciendo pues que soy de la Ciudad de México, nací en la colonia de los Doctores el 15 de julio de 1937, acabo de cumplir 86 años, ¿verdad? Y pues mi experiencia de niño está muy relacionada con el Colegio México, donde estamos ahorita, ¿verdad? Porque aquí entré yo el primero de primaria en 1946. Y al terminar primero de secundaria fue cuando pues ya llevaba yo un proceso de influencia marista muy fuerte, ¿no? Realmente había muchas actividades aquí en la primaria, catequesis, los sábados daban cine. O sea, el único día que convivía así con mi familia pues era el domingo, porque hasta los sábados en la mañana había club deportivo y en la tarde pasaban película o si querías ayudar en los catecismos, que se le quedan a uno grabado, ¿verdad? Y yo creo que de ahí parte mi llamamiento a la vida marista. Fui acólito durante un tiempo, pero lo que siempre me he preguntado, ¿por qué no me incliné hacia el sacerdocio? ¿No? Sino más bien cuando el hermano me invitó y eso, no dudé ni un momento en decir, me voy de marista. Estuve en Pachuca, estuve 2 años. Al siguiente año de primero, como lo hice bien, me pasaron a cuarto, y llegué hasta cuarto ahí de Pachuca pasé aquí al Instituto México de Amores, otra cosa, ¿no? Pachuca tendría 300 alumnos. Ahí en ese tiempo eran primaria y secundaria, ¿no? Eran como 1,200, 1,300 alumnos, ¿no? Los hermanos éramos 25 hermanos. Claro, en los grupos eran 5 grupos de cada grado, ¿no? Y en cada grado había 2 hermanos y 3 laicos, ¿no? Y eran unos profesores muy buenos. Yo de ahí aprendí muchísima pedagogía, ¿no? Viéndolos porque teníamos mucha relación, la cuestión de compartir, ¿no? El programa, ¿no? Compartíamos también algunas clases. El marista pasaba a dar catequesis a su grupo y él, por ejemplo, daba aritmética o gramática, ¿no? Nos poníamos de acuerdo y decías, mira, esta semana dales aritmética, porque no. Había maravillosos profesores. Pero siendo el hermano Basilio Rueda ya como superior general, él era muy activo y todo, entonces pidió a las provincias que no teníamos una misión en el extranjero que vieran la posibilidad de abrir algo en el extranjero, no en su propia patria, ¿no? Entonces aquí en la provincia la idea surgió, se trabajó en un capítulo provincial,
hubo un acuerdo, entonces el Consejo Provincial llegó a la conclusión de que podíamos, ¿verdad?, abrir una misión. Entonces se formó una comisión de hermanos que empezaron a estudiar dónde, ¿verdad? Entonces algunos de ellos viajaron y todo, 10 años ahí, ¿no? Entonces se optó por Corea y entonces en 1971, ¿no?, ya se van los primeros hermanos. Entonces el programa que se hizo fue, vamos a mandar 8 hermanos, pero no podemos mandarlos, ¿verdad?, que vayan los 8 de un jalón. Los vamos a dividir en un año 4 y en otro año 4. Entonces, para los hermanos, ¿qué se hizo? Pidieron voluntarios. Pues yo, poniendo todo en manos de Dios, me inscribí como voluntario, ¿no? Y me escogieron, ¿no? Todo, digamos, viene un aprendizaje, ¿verdad?, de vivir la vida ordinaria, tomar el autobús, perderse, ¿no? Ya después llegó el segundo grupo, pero ya el segundo grupo, digamos, pues ya un poquito más fácil, porque ya le podíamos transmitir experiencias, ¿no? Y pues una de las cosas que empezamos a ver, de qué manera la cuestión de la pastoral vocacional, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que la educación en Corea no había religión. Los únicos que trabajaban un poco, los salesianos. Pero muy difícil trabajar porque, digamos, todas las escuelas eran oficiales. Excepto una, la de los salesianos, y otra de unas monjas. Todo lo demás, y una educación pues muy férrea, muy dura, ¿no? De mucho pegue. Sí. Ahí decían, el profesor que no pega no es un buen profesor. Evangelizadores de Corea fueron padres franceses. Los padres franceses fueron los primeros. Y entonces, pues hicieron una gran tradición ahí. Entonces, el que era obispo de Andón era francés, de Misiones Extranjeras de París. Y entonces nos presentó un proyecto de abrir un centro de estudiantes, ¿no? Entonces, y además nos dio el terreno, entonces nosotros tuvimos que pagar nomás la construcción, ¿verdad? Entonces el centro de estudiantes atrajo mucha gente porque los estudiantes en sus casas casi no pueden estudiar porque son casas muy pequeñitas. O sea, el comedor sirve de dormitorio, porque como duermen en el piso, quitan las mesas, como se sientan en el piso, quitan la mesa, ponen su colchonete y ahí duermen. Entonces son casas muy reduciditas, no tienen lugar para estudiar. Entonces nosotros abrimos, nos aconsejaron, abran el centro de estudiantes y entonces pues teníamos salones, ¿no? Y llegábamos a tener los domingos 400 muchachos ahí metidos, con calefacción y todo, que también era una cosa, en Corea es muy frío, el invierno baja a 12 grados bajo cero y todo. Las casas se calientan bien y todo, ¿verdad? Pero ahí pues era calefacción automática, entonces abríamos a las 7 de la mañana, llegaban a las 4 o 5 de la mañana para agarrar el lugar, porque pagaban una vez y ya se podían quedar todo el día, ¿no? Entonces ese fue el primer campo de apostolado que tuvimos en Andón. Después, pues, digamos, vimos que había que hacer algo en Seúl, entonces afortunadamente conseguimos una casa muy bien de unas hermanas de Merinol, americanas, que pues, digamos, habían trabajado muchísimo desde la guerra ellas ahí. Entonces el número de ellas había bajado, ya no había tantas, ¿no? La casa grande la pusieron en venta y se las compramos. Nos dieron muchas facilidades para pagar y todo. Y entonces ahí pusimos la casa de formación. Y
abrimos un centro para estudiantes también, ya teniendo la experiencia de Andón, ¿verdad? Y pues para mí, digamos, el trabajo que más me gustó fue en el mismo diócesis de Andón, trabajar para los hijos de leprosos. O sea, con la guerra de Corea, la lepra se difundió muchísimo. Había en el sur, y existe, la isla llamada Sorocto. Ahí cuando la visitamos, había más de 1000 leprosos. Y nos llamó mucho la atención, ahí estaban los padres de Guadalupe, ¿no? Entonces, los leprosos en Corea se hicieron poblados, pero teniendo en cuenta la religión. Entonces, poblados de protestantes, poblados de cristianos, poblados de católicos, ¿no? Entonces, la diócesis de Andón tenía un hospital para leprosos, ¿verdad? Y entonces el obispo nos dijo, sí me gusta el trabajo de los leprosos ahí, pero lo que me da un poco de pena y siento que podemos hacer algo es los hijos de leprosos. Entonces, ¿qué hacíamos? Hicimos, digamos, no un centro, pero a los hijos de leprosos los llevábamos a las escuelas, a las diferentes escuelas del barrio, del lugar. Iban de incógnitos, porque si sabían que eran hijos de leprosos, pues no los. Entonces los llevábamos, ¿no? Estudiaban ahí la secundaria o la primaria, depende, ¿no? Y visitábamos también los poblados, ¿verdad? Para acompañar al padre o dar catequesis y todo. Cuando se habla de la lepra, la primera, ver gente, ¿no? Impresiona mucho, pero la lepra es una enfermedad que tarda muchísimo en incubarse. No hay niños leprosos. La lepra empieza como 22, 23 años. Se va incubando, ¿ya? Entonces, en el hospital, ¿no? Estaban ahí gente, era gente mayor, jovencitos y eso, ¿no? Entonces, los chicos, pues digamos, sanos y todo, podían entrar en una escuela normal, ¿verdad? Estar ahí en una escuela de incógnitos, ¿verdad? No decían ni dónde vivían ni nada, le echaban mentiras ahí. Entonces, ese fue un trabajo que me gustó muchísimo ahí, estuve 5 años. Yo creo que el primer logro fue que mis padres me dieran permiso para irme al juniorado. Aunque me hacían la lucha, no, espérate, termina la secundaria y todo eso, ¿no? Pero yo estaba con la idea, no, hay que dar el paso, ¿no? Ese es el primer logro. El segundo logro, pues, el haber hecho mi profesión religiosa, ¿verdad? La profesión religiosa en el que, pues, realmente con el acompañamiento de los superiores, ¿verdad? De los maestros, le va dando uno un conocimiento más de la vida religiosa, un conocimiento más propio y poder decidir, ¿verdad?, de hacer la profesión. El tercer logro, pues, el que me hayan escogido para ir a Corea. El cuarto logro, el haberme quedado tanto tiempo en Corea. Y el quinto logro, pues estar vivo todavía, ¿verdad? Con ganas de trabajar. Marista está hecha, se ha hecho, ¿no?, para vivirla, ¿verdad? Y vivirla con alegría. Y la vida marista tiene muchos carismas. Los hermanos, los laicos, ¿verdad? Entonces, cada quien dentro de su campo que se sienta que es su vocación, pues vivir la vida marista, ¿no? Que es, en una palabra, seguir los pasos de María.